En este video vamos a visualizar cómo realizar un consumo de material desde la aplicación de Trópico Insumos. Entonces nos dirigimos a la pantalla movimiento, movimiento de artículos, consumo. Continúo con seleccionar la bodega y seleccionar la fecha. El sistema primero me carga el año y la semana que corresponde a la fecha seleccionada. Y en este caso, como no tengo aún ningún documento de consumo registrado, él me agrega la primera línea para comenzar a digitar el detalle. Cuando ya tengo un documento para el día seleccionado, él me va a cargar acá en la lista número de documento los que tengo disponibles y en el respectivo estado, si están en elaboración o están cerrados. Entonces, vamos a hacer un consumo del material 800-240. Si conozco el código lo ingreso y presiono Enter. Eso es un sello Fair Trade. Él me va a cargar primero la unidad de consumo. En este caso, unidad. El concepto frecuente de consumo que ha sido registrado desde su creación. El saldo que tengo disponible. Tengo en este momento 50.000 unidades. Y me ubica en el campo consumo inicial. En la parte inferior de la pantalla donde dice información adicional, visualizo el nombre completo del artículo y el concepto que tiene asociado, en este caso el concepto 01. A medida que voy trabajando en la pantalla, él va a ir actualizando los demás campos. Entonces, en el ejemplo decimos que hemos consumido 1000 sellos. Entonces, en consumo inicial, presiono Enter para seguir el siguiente campo. Ingreso en consumo real las 1000 unidades y presiono Enter. A continuación me pide que ingrese el código del empleado. Si lo conozco, lo digito y presiono Enter o realizo la búsqueda. Vamos a seleccionar este empleado. Entonces veo que en la parte inferior me asigna el nombre y el número de documento. Y el cursor queda en el campo labor. Entonces vamos a presionar para hacer la búsqueda, dado que no conocemos el código de la labor utilizada. Entonces vamos a seleccionar la labor 25. La información del empleado y la labor viene desde Trópico Producción. Es decir, la información que tengo allí registrada. Son los mismos empleados y las mismas labores. Entonces, cada labor tiene configurada qué tipo de si se ejecuta en la empacadora o si se ejecuta en campo. En este caso, como es una labor de empaque de caja, entonces es en empacadora y me ubica en comentario. No me encuentro, para ese tipo de labor, no encuentro la necesidad de ingresar información sobre la ubicación. En el siguiente ejemplo lo explicaré. Al presionar Enter, el sistema carga y me genera un nuevo número de documento en estado de elaboración. En este caso me asignó el caso 5729. Y me agregó una nueva línea para continuar con el consumo. Entonces vamos a realizar la búsqueda del artículo. Selecciono la estructura. Indiquémosle que plásticos de empaque. Y busquemos la bolsa Banavac 805484. Entonces, como visualizo, él tiene asignado el concepto 27 que es corte y empaque de plástico. Y me indica que tiene de saldo 2165 unidades. Es importante tener en cuenta que acá en este icono lista de artículos a consumir, al presionar el sistema me va a cargar una información consolidada de cómo ha sido el movimiento de ese artículo para el periodo actual. Voy a explicar cada uno de los campos, es decir, con
qué saldo inició el periodo, cuánto ha sido el total de las entradas, las salidas y cuánto es el saldo teórico. Acá en el campo de compromiso visualizo 30. ¿Qué me quiere decir que 30? Es aquella cantidad que se encuentra comprometida en otro documento de consumo o de ajuste manual y que aún no se ha definido si se va a generar movimiento en CARDES o no. Es decir, al descontar el compromiso me va a dar el saldo que tengo, es decir, el disponible 2165, que es el mismo que visualizo en la pantalla principal. Entonces, siempre que yo tengo un documento en elaboración, los artículos que incluyan, voy a contar con esta diferencia en los saldos al verificarlo o al compararlo con el informe del CARDES, que en el CARDES me debe demostrar 2195. Entonces es importante tener en cuenta esos documentos en elaboración para conocer si tengo algún compromiso. En otro video van a visualizar cómo consultar el CARDES comprometido. Finalmente, el último campo que me muestra es el costo por unidad de ese artículo. Cerramos esta ventana auxiliar y continuamos con el ingreso de la información. Entonces, de esta bolsa decimos que nos gastamos 108 bolsas. Asignémoslo al mismo empleado, dado que estamos en un modo de ejemplo. Presionamos Enter y ingresémoslo a la misma labor de empacadora. Presionamos Enter. A medida que él cambia a la siguiente línea, él me va actualizando el documento para ayudar en el guardado de la información. Yo en el mismo documento puedo ingresar toda la información de empacadora y de campo. Ya es cuestión de manejo del usuario, de cómo desea llevar esa información. Vamos a ingresar un artículo de campo. Vamos a indicar el agroquímico. Vamos a hacer la búsqueda. Entonces me indica que en este caso el acondicionador de agua lo estoy manejando en la unidad de consumo kilo y tiene el concepto 15. Recuerden que los conceptos son de acuerdo a la configuración de cada bodega. Entonces decimos que me voy a consumir 0.18 kilos de ese artículo, la totalidad que tengo disponible. Vamos a asignarlo a otro empleado y vamos a buscar una labor de campo. Entonces visualizo que al seleccionar la labor 96 para esta bodega es de tipo campo y ya él me va a utilizar la ubicación, es decir, si se aplica en el lote, en el canal. Entonces esta se aplica en lote. Voy a visualizar una ventana. Al presionar Enter, él me va a cargar la ventana de detalle. ¿Qué significa el detalle? Para indicarle que esa cantidad que me he consumido con ese empleado, en qué lotes lo utilicé. Entonces, indico acá, presiono el más, indico el lote, presiono Enter. Acá puedo ingresar el área para la cual ha utilizado ese insumo. Entonces, en este caso, recuerde que puede ser cantidad de área menor o igual a la que tengo configurada el lote en Trópico Producción. Entonces, indicamos que me lo gasté en 1 hectárea.
Y el consumo le decimos que es 0.16. Presiono Enter. Me indico que el restante me lo consumí en el lote 3. Vamos a decirle que 0.5 y sería 0.02. Como ya estas cantidades me suman el total, presiono acá grabar y él me hace el actualizado del documento y me permite continuar con el siguiente. Al finalizar el registro de toda la información, se hace un grabado completo de los datos y se procede con el cierre. Entonces, en este momento, cuando él hace el cierre, ya me genera los respectivos movimientos de los artículos en Cardex, me actualiza los saldos y me libera en este caso, para cada uno de los artículos, las 1000 unidades del sello Fairtrade que tenía en compromiso, las 108 unidades de bolsa Banavac y el 0.18 kilos del tercer artículo que utilicé. Vamos a hacer entonces, si yo voy a hacer una consulta, selecciono la bodega, la fecha y veo que acá ya me cargó el documento. Entonces veo la información que he ingresado y me ha actualizado los saldos disponibles. Ya no tengo lo que ahora visualizaba, sino que ya en este caso del acondicionador tengo cero disponible. Entonces de esta manera puedo hacer el ingreso de consumos. Este icono de eliminar movimiento es para eliminar el documento completo y lo puedo hacer cuando está en estado de elaboración. Si voy a hacer el borrado de un artículo en particular y el documento en elaboración igualmente, lo hago de esta manera. En este caso intenté eliminar, pero no me permite porque está cerrado. Y de este icono limpio la pantalla.